parásito es un extraño, ¿sí? No es una célula normal, no es perteneciente al organismo. Por tanto, como es algo extraño, va a querer fagocitar. ¿Qué es fagocitar? ¿Qué es fagocitar? ¿Qué es fagocitar, chicos? Fagocitar quiere destruir. Sí, en palabras súper sencillas. Fagocitar es básicamente, va a agarrar al parásito, le agarra, lo encapsula y lo mata. ¿Sí? Y hay células, que se llaman, son los fagocitos, que tienen esta función. Ahora, no solo los fagocitos van a provocar el tema de la fagocitosis, sino que también existen otras células blancas que tienen esa función de convertirse de una célula blanca, tiene la función de fagocitar, de agarrar y comerse. ¿Ya? Ahora, una vez que va a pasar eso, esto es en la primera reacción, cuando el parásito va a entrar por primera vez. ¿Sí? Vamos a poner, el parásito ingresa por primera vez. ¿Sí? Ahora, la reacción inmunológica va a ser cruzada. ¿Qué quiere decir reacción inmunológica cruzada? Se está llevando como prefiere. ¿Por qué se dice una reacción inmunológica cruzada? Porque, ni modo, que lleva tres, porque ni modo. ¿Qué significa reacción cruzada? ¿Qué quiere decir, chicos? ¿Qué quiere decir una reacción inmunológica cruzada? Cuando nosotros hablamos de una reacción inmunológica cruzada, estamos hablando básicamente que estos parásitos, como son externos, y no solo para parásitos, sino que va a ser para bacterias, para virus, como son algo extraño, y dentro de nuestro organismo hay un sistema inmune, que dentro de este sistema inmune existen células inmunológicas. ¿Y cuáles son estas células? Vamos a examen. Las células inmunológicas van a ser básicamente las IgG, las IgM, las IgE, que son las más comunes que empiezan a reaccionar a un cierto tipo de agentes extraños, ¿ya? Dentro de esto también existe lo que es la inmunidad, pero no son células, ojo, que es una parte. Existe una inmunidad humoral y una celular. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre humoral y celular? ¿Cuál es la diferencia entre activa y pasiva? Creo que la humoral es del innata y la celular es de... Ay, no me acuerdo la palabra. La adaptativa, sí. Ya. Entonces, cuando hablamos del sistema humoral o celular, estamos hablando básicamente, la humoral si bien es el tema de la activa, cuando recién ingresa
agente extraño, parásito, virus, bacteria, cualquiera, ¿sí? Que se topa con el hospedador o en este caso del animal, ¿sí? O ya sea de la persona. Ingresa al cuerpo y hace esto, activa. Y en la parte celular es cuando ya tiene contacto con el tema de los tejidos importantes y con las células, ¿sí? Recuerde que estos parásitos se van a localizar en el intestino, pero van a provocar lo que son daños. ¿Dónde van a provocar? En las células epiteliales, ¿cierto? Entonces, por eso, en esta parte, cuando ya estamos hablando de las células epiteliales que son dañadas en el intestino, estaríamos hablando de una inmunidad celular, ¿sí? Porque está afectando la parte de las células, está dañando, está destruyendo la parte de las células, ¿ok? Muy bien, entonces, ya aclarado esto, entonces, cuando hablamos del tema de la reacción cruzada, vamos a hablar básicamente de estos dos, de una inmunidad humoral, de una celular, de una activa y de una pasiva, ¿sí? Porque hay ese cruce, ¿ok? Muy bien. Estos parásitos lo que van a hacer es liberar un antígeno. ¿Qué es antígeno? ¿Qué es antígeno? Una respuesta a un patógeno. Ya va por ahí. El huésped, ¿qué es lo que va a provocar? ¿Qué es lo que va a liberar? El ¿O qué es patógeno. lo que tiene? No, no puede provocar el patógeno porque Ah, es lo que no. va a provocar el parásito, ¿eh? Ah, el huésped. El huésped libera antígenos. Sí, correcto. El parásito es el que va a liberar el antígeno. Para que haya una reacción inmunológica dentro del organismo, necesitamos que este va a activar la inmunidad innata, ¿cierto? Pero el parásito va a liberar lo que es el tema del antígeno. El huésped, ¿qué es lo que va a liberar? ¿Qué es lo que tiene? Eso. ¿Cierto? Estos anticuerpos van a empezar a activarse para que combatan con el tema del antígeno. El antígeno lo vamos a denominar con palabras súper sencillas como algo tóxico para que estos anticuerpos empiecen a batallar contra estos señores, que es el tema del parásito. ¿Sí? Verán que entre cada materia se va engranando todo, ¿verdad? Ok. Cuando hay una reacción, como ya estamos viendo que hay una reacción, el huésped va a tener lo que son los anticuerpos, empiezan a activarse, estos parásitos van a empezar a liberar lo que es el tema del antígeno, y ahora nos vamos a empezar un poquito más profundo con estos señores. El huésped lo que hace es básicamente, como libera el tema de los anticuerpos, ¿quiénes son los anticuerpos? ¿Las células? ¿Ya? ¿Qué células? ¿Cómo se llaman? Macrófagos, linfocitos. ¿Qué más? Todos somos macrófagos. ¿Qué son estos? ¿Qué son? Son células, sí, está bien, pero ¿qué son? ¿Linfoides? No. Célula.
Entonces, tenemos las inmunoglobulinas que van a ser, dentro de estas van a estar las IgG, las IgM, las IgE, van a estar las natural killer, la CD4, la CD8, etc. ¿Cierto? También van a estar lo que son los linfocitos. Dentro de estos linfocitos existen dos. ¿Cuáles son? Cuidado, está bien, tiene que tener más seguridad. Entonces, los linfocitos T y B van a estar dentro del huésped, es decir, de los anticuerpos. Dentro de los anticuerpos están los macrófagos, las inmunoglobulinas y también los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora, en esto, cuando hablamos de la inmunidad humoral celular, la que está a la humoral van a ser ¿cuáles? ¿El B o el T? Dentro de estos. ¿El B? No, el T. En la humoral. En la humoral está la B o la T. Y en la celular está la B o la T. En el humoral está la T. ¿En la humoral? Sí. ¿Seguro? Sí. En la humoral está la T. Y en la celular está la B. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer hincapié en estas cosas, los linfocitos, entonces, si yo ya sé que los anticuerpos son los macrófagos, las inmunoglobulinas, las IgG, IgM, las IgE, las natural killer, etcétera, etcétera, y también lo que van a ser los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo van a empezar a aparecer las IgEs? Eso ya no me acuerdo. Me acuerdo que cada uno tenía. Pero me acuerdo que cada uno tenía su función. Exacto. Cada una de estas van a empezar a aparecer a un cierto tipo de reacción, ¿cierto? ¿Por qué aparecen las IgEs, las IgMs? Díganme, por favor. Cuando tenemos las IgE va a haber una reacción de alergia. Eso. ¿Cierto? Y también voy a tener lo que van a ser los con alergia. ¿Qué tipo de células blancas hay? ¿Qué tipo de células blancas van a empezar a activarse cuando tenemos alergias? ¿Basófilos? No. Está mi sapo. Los eosinófilos. Ya. Entonces, ¿por qué voy a hacer hincapié en esta célula? Porque esta es importante. Cuando tenemos una reacción o cuando tenemos presencia de parásitos, endo o ectoparásitos o protozoarios también, o parásitos intracelulares o hemoparásitos, tenemos una reacción del tema de los eosinófilos. Entonces, los eosinófilos en un hemograma, cuando se hace un hemograma, estas van a estar elevadas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar fuera de su rango normal. Ok, a ver, vamos a escribir. ¿Puedo borrarla? Una parte. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Está anotado?
va a haber una inmunosupresión. ¿Qué quiere decir inmunosupresión? ¿Qué quiere decir inmunosupresión? ¿Qué es inmunosupresión? ¿Qué es el monológico? ¿Está qué? Está agotado, agotado. Ya. ¿Algo más? La inmunosupresión es cuando la parte, si se ha activado, acá dijimos que se activa la parte inmunológica. Cuando tenemos una inmunosupresión es cuando tenemos excesiva cantidad de antígeno y nuestro sistema se empieza a ponerse más chiquito. Ya, se inmunosuprime, o sea que se vuelve más pequeño, más comprimido y no puede reaccionar. Entonces eso quiere decir inmunosupresión. Ya. Entonces, en una inmunosupresión va a haber una estimulación anormal. ¿De quiénes? Como hace rato habíamos dicho de los linfocitos de una inmunidad celular y humoral, en este caso va a haber una estimulación, porque primero tiene que haber una inmunidad humoral para que haya una inmunidad celular. No puede haber primero una celular o una humoral. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema del orden que hemos dicho. Porque primero tiene que haber un contacto con el hospedador, al antígeno o algún extraño, ¿cierto? Para que haya eso. Entonces, en una inmunosupresión va a haber una estimulación anormal de la parte celular que van a ser los linfocitos B. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando hay una inmunosupresión, algo está pasando, algo anormal está ahí. Tenemos tal vez mucha cantidad de antígeno, tenemos muchos parásitos, muchas bacterias, o también puede ser fisiológico. ¿Qué pasa? Cuando el paciente está muy estresado, está muy deprimido, entonces todo esto empieza a bajar la parte de su inmunidad y el organismo se empieza a inmunosuprimir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos las células B, va a haber una supresión parcial. Hay una supresión parcial de la producción de los linfocitos T, en este caso. Entonces, no ha dejado que haya una reacción, primero la inmunidad humoral, y primero hubo una reacción de la celular, que en este caso es la B. ¿Ya? Entonces, los parásitos pueden provocar esta reacción de inmunosuprimir, porque tenemos una excesiva cantidad de parasitosis, ya sea endoparásitos o ectoparásitos. Esta reacción, ¿para qué hace el parásito esto? ¿Para qué creen que hizo esta inmunosupresión? ¿O para qué hizo todo esto? Porque el parásito es el que va a provocar esto, una inmunosupresión. ¿Para qué creen? El parásito necesita supervivir.
va a hacer muchas cosas para sobrevivir, ¿sí? Porque su lugar de reproducción, su lugar de vida es dentro del organismo de un animal o de una persona. Entonces, todo esto, lo que está haciendo es simplemente para sobrevivir. Es un método de defensa del parásito de supervivencia. Engañar al organismo, engañar a las células para quedarse ahí. ¿Ya? Muchas veces también estos parásitos, como empiezan a querer quedarse, si no usamos un medicamento, lo que van a hacer también es enmascararse con las células propias de nuestro organismo o del organismo de los animales, engañando todo, ¿no? Entonces, las medidas de defensa del parásito, ¿qué es lo que va a hacer? Esta es una de las medidas del parásito, que es de la inmunosupresión. La otra medida es el tema del mecanismo. El mecanismo de defensa, que a veces engaña a estas células o se esconde detrás de las células para quedarse dentro del organismo. ¿Okay? ¿Qué más? Otra cosa para que el parásito pueda sobrevivir o quedarse dentro del organismo, lo que va a hacer es, les decía, enmascararse. Su antígeno a uno igual al del antígeno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no le fagocite al parásito y no lo elimine. Porque el organismo, como va a activar todo eso, entonces va a decir, bueno, hay un extraño, los soldaditos van a empezar a salir y van a querer empezar a combatir contra ese parásito. Pero el parásito también es inteligente, ¿cierto? Entonces va a hacer esto, va a inmunosuprimir, va a haber una estimulación anormal de los linfocitos B, o sea que va a empezar a descodificar básicamente las células, y lo que también va a hacer es enmascararse. Su antígeno que tiene el parásito normal lo va a volver a un anticuerpo, o sea, le va a ser similar a un anticuerpo, no quiere decir que va a ser igual. Entonces se va a esconder dentro del anticuerpo o detrás del anticuerpo y listo, va a pasar desapercibido. Entonces, ¿para qué hace eso? Es importante esto, para el tema de la supervivencia. ¿Qué más? A ver. La supervivencia y su reproducción. Doc, una pregunta. Entonces, los parásitos cuando ya llegan a la parte del ciclo donde ya están en el hospedador definitivo, ¿es 100% seguro de que puedan ingresar con normalidad? Sí. No hay forma, o sea, el cuerpo no tiene forma de poder, ¿cómo se diría? Expulsarlo. Justamente por eso es que el hospedador va a activar esto en primera defensa. Pero a veces cuando no solo va a ingresar un parásito, ingresan varios, ¿cierto? Entonces, como es tan inteligente este parásito, lo que va a hacer es ser listo. Entonces, el organismo sí va a empezar a eliminar, pero va a ser una pequeña cantidad. No lo va a eliminar al exterior, sino lo que va a hacer es fagocitar. ¿Sí? Entonces, al momento de fagocitar, no va a fagocitar absolutamente todo. Porque recuerden que los parásitos no solo van a tener un huevo o una larva, tiene miles de huevos. Entonces, al ingresar esto, el parásito ya sabe lo que tiene que hacer para quedarse ahí, porque es un lugar definitivo donde se tiene que reproducir, donde tiene que comer, donde tiene que llegar a pasar distintas fases larvarias o estadios larvarios. Entonces, el organismo sí se va a defender, no quiere decir que haya buen modo el parásito que ingrese nomás y que haga su vida, ¿no? Entonces, el organismo va a hacer todo esto para poder defenderse.
pero el parásito va a hacer esto. Sus mecanismos va a sacar los mecanismos de defensa, va a agarrar esto, va a agarrar esto y va a ingresar. Es por eso que tenemos el tema de los parásitos dentro de los organismos de los hospedadores definitivos, ya sean los humanos o de los animales. ¿No? Entonces, sí se defienden, sí, definitivamente sí se van a defender, pero no lo van a expulsar completamente o no los van a fagocitar completamente. Porque también hay que tomar en cuenta que el tema de los fagocitos o los macrófagos que tienen la función de fagocitar, hay muy poca cantidad, hay muy pocas células. Entonces, ahí obviamente también tienen que venir otro tipo de células como las mascarquiles, las CD4, las CD8, para empezar a agarrar. ¿Sí? Porque ¿qué función tiene el tema de los macrófagos? Agarran y al extraño o al bueno empiezan, cuando hay mucha infestación, agarran y se lo comen, empiezan a fagocitar. Entonces, ¿qué pasa si al bueno, a nuestras células, empiezan a fagocitar? Voy a tener menos células que combatan con los parásitos o algún componente infeccioso. Ok. Entonces, es importante el tema de los linfocitos, las B, las T, que empiezan a reaccionar. Existen todos estos que empiezan a activarse, ¿sí? Y también tenemos cuando son las inmunoglobulinas, las IgE, que empiezan a tener el tema de las alergias, ¿sí? El tema de la pulga, por ejemplo, el tema de los helmintos que hay dentro de nuestro organismo o dentro de las células de los animales, de los hospedadores, en el intestino delgado empiezan a reaccionar. Entonces, a tener el tema de los pruritos y tenemos el tema de los eosinófilos, que esta es una célula blanca, ojo, es una célula blanca. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el tema de las células blancas, también los eosinófilos van a estar presentes. Cuando nosotros hagamos un hemograma y tengamos eosinófilos altos y leucocitos, los leucocitos altos, sospechemos de una parasitosis. ¿Ya? Entonces, estos dos también son indicadores de que hay presencia del tema de una parasitosis. ¿Ya? Ok. El desarrollo del parásito tiene las más importantes tres fases, pero otros autores lo ponen como 5 fases. La primera fase es básicamente el periodo prepatente. Tenemos el periodo de incubación. Tenemos el periodo o fase también. Y tenemos una última que es el periodo de propagación
dispersión. Entonces, las fases del desarrollo del parásito necesitamos saber estas y en qué fase está este parásito. Muy dependiente de cuál estemos hablando, del nemato, del incesto, del nemato, de cualquier. El periodo de prepatente es básicamente el desarrollo donde ingresa el parásito. La voy a poner simplemente abreviaturas, ¿ya? ¿A quién? Al hospedador, ya sea definitivo o el hospedador intermediario. ¿Ya? Entonces, el periodo de prepatencia es el ingreso del parásito al hospedador definitivo o al hospedador intermediario, ya sea por la piel, ya sea por la boca, ya sea por el lugar de ingreso, sea por la nariz, por los ojos, porque existen parásitos que ingresan por diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, esta es básicamente donde va a tener el primer contacto del parásito hospedador. El periodo de incubación es básicamente, ya cuando ingresa, está dentro del hospedador definitivo o intermediario, es el periodo que se queda. ¿Cuál lo ponemos? Es el periodo que se queda hasta que provoque los primeros signos clínicos. Entonces, el periodo de incubación, ingresa el parásito y empieza a que nosotros podamos observar los signos clínicos de ese parásito o de ese hospedador definitivo, que sean, no sé, diarreas, que puede ser prurito, que puede ser adelgazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el periodo de incubación va a ser el lapso que se va a quedar el parásito dentro del organismo, ya provocando los signos clínicos, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el periodo de patente, que es el periodo de la reproducción del parásito. Entonces, el periodo de patente va a ser básicamente cuando los parásitos empiezan a reproducirse, y esta va a ser en la fase ya adulta. En esta fase del hospedador en el periodo de patente es las que van a ser las que ingresan hasta antes del adulto, que sería la parte juvenil o la parte de la larva o huevo en su desarrollo, juvenil desarrollo, ¿ya? En su desarrollo. Acá, en el periodo patente, ya los parásitos son adultos, ya se están reproduciendo, no muy independiente del parásito que sea. El periodo de postpatente es el parásito que sigue viviendo ahí, vive en el hospedador definitivo o intermediario, pero sin reproducirse. El periodo de propagación o dispersión es básicamente la salida del parásito ya sea de forma adulta, ya sea de forma de huevo, ya sea forma de larva,
patente, pospatente y la propagación, desde que ingresa hasta que sale. ¿Sí? Recuerdan que cuando hace una dispersión o cuando sale el parásito, ya sea que sea adulto, ¿sí? Puede salir como huevo, puede salir como larvas, ¿no? Ya en sus distintas fases o estadios larvarios, puede ser L1 y L2, depende, ¿no? Y si hablamos del tema de las larvas, estaríamos de la L1 y L2. Acá, si estamos hablando de temas de las larvas, estaría la L3, ¿cierto? Y si estamos hablando del tema del huevo que ingresó, entonces esto va a haber un desarrollo, básicamente. Y en el periodo de incubación, acá en el periodo de prepatente es donde se empieza a activar el organismo, la parte de inmunológica. En el periodo de incubación ya hay una reacción antígeno-anticuerpo y aquí donde empezamos a ver las inmunoglobulinas, ya vemos el tema de los eosinófilos, las IgE, las alergias, empiezan a dispararse, ¿sí? Empiezan a tener un montón de esos, ¿para qué? Para que empiecen a tratar de expulsar a estos o avisarnos básicamente que hay un extraño dentro del organismo. ¿Ok? En el periodo de patente es básicamente donde el adulto, donde el parásito llega a su fase adulta y empiezan a reproducirse. La reproducción puede ser asexual, puede ser sexual, puede ser binaria, depende de qué tipo de parásito va a ser, que ya lo hemos visto durante todo el semestre, ¿no? Y en el periodo postpatente básicamente ya terminé mi fase de reproducción, me quedo quieto, solo me voy a alimentar y esperar al periodo de propagación para la salida. Entonces, cada una de estos es muy independiente de cada parásito y el tiempo que se va a dar también. Ustedes han visto que en las fases larvarias a veces algunos se quedan 5 días, 10 días, hasta la salida de la larva o el huevo. ¿No? Preguntas, dudas, consultas. Quizá lo he hecho un poco más corto, más sencillo, para que se pueda comprender. Esto va a entrar al Final. cartilla. Práctico, ¿no? Práctico no les voy a preguntar porque tendríamos que hacer, si bien se hacen pruebas inmunológicas para parasitología en laboratorio, pero son pruebas como una prueba de lisa, entonces necesitamos sacar sueros y demás, ¿no? Entonces no tenemos los equipos para poder hacer una identificación antígeno-anticuerpo, y la principal es la prueba de lisa y PCR para identificar el tema de parásitos. ¿Alguna pregunta más? ¿Consultas? Sobre este tema, ya tengo un documento que es, no sé, unas 5 hojas creo. Ya les voy a pasar para que puedan estudiar de ahí y no solo de sus apuntes. Y el tema de los artrópodos igual, les voy a pasar el tema del documento. No es mucho, hay más imágenes que texto, entonces entra esto. Bueno, el texto que les voy a pasar más un cuestionario. Bueno, el cuestionario y el tema de lo que son todos los artrópodos que hemos ido viendo, ¿no? ¿Alguna consulta, dudas sobre esto, sobre, no sé, alguna otra duda que tengan? La clase de como hoy día ya no vamos a pasar. Si tienen alguna duda todavía sobre la materia, yo voy a venir y pues las vamos a subsanar las dudas que tengan, ya sea de todo el semestre, ¿no? Y si no, pues no hay problema, pueden disponer de su tiempo, pero yo voy a venir si alguien desea aclarar. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Muy bien, entonces, ¿puedo borrar? Sí.